Nuestra historia comienza con el emperador de la humanidad, una figura de vida perpetua que ha visto a la humanidad desde sus inicios, cada siglo de historia grabado en su memoria, desde la Edad de Piedra, el Renacimiento, la carrera espacial y la colonización galáctica durante la Edad Dorada de la tecnología para algunos, o la Edad Oscura de la tecnología para otros en el milenio 15. Durante este milenio la humanidad dominó la galaxia. En esta época el hombre llegó a su más alto nivel tecnológico, creando robots con inteligencia artificial y conciencia propia, conocidos como los Hombres de Hierro, los cuales hacia finales del milenio 25 se rebelaron contra la humanidad en lo que se conoció como la Revuelta Cibernética. La humanidad luchó y venció a sus Hombres de Hierro, pero el costo fue muy alto. El daño a la civilización intergaláctica fue brutal y dejó a la humanidad en un estado de debilidad sin precedentes desde que colonizaron las estrellas. Sin embargo, este fue solamente el primero de sus azotes. En la ancestral galaxia, el imperio de los Eldar estaba en declive. Una desviación moral que, al ser los Eldar todos individuos de un poder psíquico muy alto, se vio reflejado en el mar de almas, la disformidad. La disformidad es una dimensión paralela superpuesta a la dimensión del espacio regular que fue usada por la humanidad como un canal de navegación a través de la cual recorrer las insondables distancias galácticas en cuestión de meses o pocos años. Pero este mar de las almas se vio afectado de tal manera por la decadencia espiritual de los Eldar que dio a luz a una entidad, Slaanesh, dios del exceso, quien con la explosión psíquica de su nacimiento asesinó a la vasta mayoría de la población Eldar. Para la humanidad, el nacimiento de dicha deidad significó que el antiguamente tranquilo mar de las almas se volviese un turbulento océano, donde navegar se volvió en extremo peligroso, dejando a muchos mundos humanos incomunicados del resto de la civilización. Sin embargo, coincidió que la lotería genética en esos tiempos había llegado al punto en que comenzaron a nacerle a la humanidad individuos con sensibilidad y capacidades para utilizar de manera natural la energía disforme. Estos seres psíquicos fueron perseguidos en algunos mundos y venerados en otros. Muchos de estos psíquicos combustionaban espontáneamente y se convertían en portales a la disformidad, abriéndose y dejando paso a criaturas y horrores de pesadilla que invadían mundos enteros, sin ningún tipo de razón o bandera más allá de asesinar todo a su paso. Estas fueron las primeras interacciones de la humanidad con seres disformes, y en su desesperación por sobrevivir, la humanidad desató horrores de su propia creación. Armas científicas creadas en el cénite de la era de la tecnología, capaces de barrer mundos enteros o incluso aniquilar estrellas. Esto causó que muchos mundos, que después de la revuelta cibernética se mantuvieron firmes, se volviesen páramos desolados o quedasen debilitados, dejando a muchos otros mundos humanos presa de razas alienígenas que en milenios anteriores no eran más que escoria frente al poder de la humanidad y sus hombres de hierro, como los orcos o los Drukhari, quienes comenzaron a depredar mundos de la ahora debilitada y separada humanidad. Así comenzó la larga noche, un periodo de 5 siglos en que la humanidad se vio al borde de la extinción, donde cada mundo veló por sí mismo, ya que dejaron de estar comunicados. Algunos mundos sobrevivieron, otros mundos tuvieron regresiones tecnológicas, algunos a la Edad de Piedra, otros a distintos niveles de desarrollo, pero todos en silencio. En Terra, el mundo natal de la humanidad, el emperador decidió que era momento de entrar en escena. A través de supersoldados genéticamente modificados llamados los Guerreros Trueno, logró unificar el planeta. Tras siglos de conflicto entre tribus y naciones tecnobarbáricas, hacia el final de esta guerra de unificación, el emperador de la humanidad, quien era el psíquico más poderoso de la historia y además un genio genetista, con la ayuda de otros perpetuos colaboradores, logró perfeccionar la fórmula de supersoldados para la producción en masa, creando así a los Astartes, que pasarían a llamarse marines espaciales, quienes serían sus instrumentos para la conquista galáctica, ya que el emperador quería unificar a la raza humana y conquistar las estrellas que pertenecían a la humanidad por derecho. Y con estos nuevos soldados, los guerreros truenos ya no fueron necesarios, y fueron traicionados por el emperador en una masacre conocida como la Batalla del Monte Arad.
Los guerreros truenos individualmente eran más poderosos que los nuevos Astartes, por lo que necesitaron de la ayuda de los custodes, la guardia personal del emperador, humanos evolucionados por medios artificiales hasta alcanzar lo más alto posible en todos los aspectos de la humanidad, enormes de casi 3 metros de altura, fuertes, inteligentes al nivel de poder estar instruidos en nivel doctorado en todas las áreas de la ciencia, las matemáticas, humanidades y específica por el emperador mismo, y por sobre todo los únicos seres, además de su mejor amigo Malcador, en los cuales el emperador de la humanidad realmente confió. Una vez acabada la unificación de Terra, el emperador necesitaba otras 2 cosas. Primero, el apoyo de Marte. Marte es el mundo natal y principal centro de poder del Adeptus Mechanicus, los antiguos y bizantinos tecnosacerdotes del dios máquina, y el corazón de su monopolio galáctico sobre la ciencia y tecnologías humanas. La humanidad necesitaba de las máquinas, naves, vehículos y armas que solamente Marte podía proporcionarles, y el emperador de la humanidad firmó un tratado con Marte, conocido como el Tratado del Monte Olimpo, en el cual se estableció una unificación entre Terra y Marte, bajo la bandera del recién fundado Imperio de la Humanidad. La otra cosa que el emperador necesitaba eran generales para sus ahora legiones de marines espaciales. Así, con la ayuda de la poderosa genetista Erda, comenzó el proyecto Primarcas. Sin embargo, estos generales serían hechos con el propio ADN del emperador, serían sus hijos, y para sus hijos necesitaba mucho más que ingeniería genética, por lo que en el mundo de Molech, el emperador de la humanidad robó conocimiento, también llamado fuego, de los dioses de la disformidad. Y así logró crear 20 primarcas, 2 de los cuales fueron completamente borrados de los archivos imperiales por razones desconocidas, y puso a cada uno de los 18 restantes a cargo de su propia legión de Astartes, y utilizó la semilla genética de cada uno de estos hijos para crear a las legiones. Así, cada uno de sus primarcas estaría a cargo de una legión de sus propios hijos genéticos. Los dioses del caos, en venganza por robarle conocimiento, esparcieron a estos primarcas por toda la galaxia, por lo que fueron encontrados en distintos tiempos en momentos posteriores de la gran conquista galáctica llamada la Gran Cruzada. Sin embargo, todos fueron encontrados y puestos a cargo de su respectiva legión mucho antes de que terminase la Gran Cruzada, por lo que todos tuvieron su participación en la conquista. Hacia el final de la Gran Cruzada, cuando ya pocos sectores de la galaxia quedaban por ser conquistados, un levantamiento de orcos sin precedente fue sofocado por el emperador en persona y varios de sus primarcas, llegando a la triunfal victoria en el mundo de Ulanor, donde uno de los primarcas, llamado Horus Lupercal, asesinó al señor de la guerra orco en combate cuerpo a cuerpo. Los orcos responden al liderazgo del más fuerte, por lo que una vez muerto su líder, estos se vuelven los unos contra los otros con el afán de convertirse en el nuevo señor de la guerra orco. Por lo que Horus, al matar al líder orco, desmanteló completamente el imperio orco, que se desintegró en conflictos internos. Fue tal la devastación que se pensó que los orcos jamás volverían a ser una amenaza para la humanidad, por lo que la victoria de Ulanor merecía una celebración. Se decretó una fiesta en todo el planeta. Se honraron a todos los guerreros que participaron en la campaña, humanos y astartes por igual. 8 primarcas participaron en las celebraciones: Sanguinius, Mortarion, Magnus, Angron, Jagatai Khan, Lorgar, Rogaldorn, Horus y Fulgrim. Y fue allí donde el emperador tomó una decisión que cambiaría el curso del imperio y de la humanidad para siempre. Hoy te pongo a cargo del resto de tus hermanos primarcas. Cada uno de ellos es de carácter fuerte, fuerte de convicciones y acciones. No busques cambiarlos, busca más bien utilizar sus fortalezas. Tienes mucho trabajo que hacer, muchos mundos y gentes que liberar y rescatar. Pongo mi confianza en ti. Salve Horus, salve el señor de la guerra. Fueron las palabras con las que el emperador de la humanidad nombró a Horus Lupercal como el superior de sus hermanos y lo dejó a cargo del resto de la Gran Cruzada.
En Terra, el emperador también delegó sus funciones a su amigo Malcador y a un consejo de autoridades que tomarían las decisiones desde ese momento en adelante, creando así lo que en milenios posteriores se llamaría Administratum, quienes decretaron que cada legión de marines espaciales debía ser acompañada de rememoradores para documentar el resto de la Gran Cruzada. Estos rememoradores eran cronistas, escritores y poetas con cráneos alargados en la parte posterior, lo que ampliaba su capacidad cerebral, dándoles memoria fotográfica perfecta, que era vital para su trabajo. Todas estas medidas le otorgaron al emperador el don del tiempo libre, que utilizó para volver a Terra en el Palacio Imperial y trabajar en el proyecto de la telaraña. Sin embargo, este proyecto era completamente secreto, por lo que la repentina ausencia del emperador hizo que comenzaran a levantarse las cejas entre los primarcas. Técnicamente Horus no se merecía el puesto de señor de la guerra más que ningún otro primarca, y habían otros como Robute Guilliman o Lionel Johnson que podrían haber sido mejores candidatos. Cierta desconfianza comenzó a gestarse en ese momento, pero la cruzada continuó. La flota expedicionaria número 63 logró encontrar un nuevo sistema completamente desconocido, el cual tenía 9 mundos humanos. Cuando las flotas imperiales llegaron a rango de orbitar estos planetas, los lobos lunares, la legión de Astartes del señor de la guerra Horus, envió una delegación para negociar un tratado de anexión al imperio para este sector. La delegación estaba liderada por el capitán Hastur Sejanus, de los lobos lunares. La autoridad local, que curiosamente también se hacía llamar el Emperador de la Humanidad, recibió a estos delegados, y cuando se le dio la oportunidad de unir su pequeña civilización al grueso del Imperio Galáctico de la Humanidad, este emperador se negó. Como habían pasado tantos milenios en soledad, ellos creían que eran el verdadero origen de la humanidad y se consideraban la epítome de la civilización, y le dijo al capitán Sejanus que era él quien debía jurar lealtad. Sejanus, obviamente, se negó y fue ejecutado junto a su delegación de lobos lunares por la guardia personal del emperador, llamados los Invisibles. La muerte de Sejanus fue un golpe muy duro para el señor de la guerra Horus, el cual era uno de sus capitanes favoritos. Sin embargo, incluso ante esta hostilidad sin provocación, decidió enviar una segunda delegación para negociar, esta vez con una fuerza militar grande que buscaba poner a este emperador en un ánimo más negociador. Sin embargo, antes de poder hacer cualquier cosa, las defensas del planeta atacaron a la flota del Señor de la Guerra, con lo que simplemente se ordenó que una masiva flota de Astartes y fuerzas imperiales atacasen la capital planetaria. Cápsulas de inserción y lanzaderas astartes comenzaron a llover sobre la capital. El poder de una legión entera de marines espaciales era completamente sobrecogedor, y la capital rápidamente cayó en manos de los lobos lunares. Sin embargo, el Palacio Imperial era otra cosa. Los guerreros invisibles se lograron llevar la vida de varios marines espaciales. Sin embargo, la fuerza de una legión es tremenda. Garviel Loken, capitán de la 10ª compañía, logró abrirse paso hasta la sala del trono, donde había un masivo trono dorado en el centro, y en el trono un frágil hombre, viejo, el supuesto emperador. Loken trató de convencerlo una vez más de la inutilidad de su resistencia, pero este emperador se negaba a creer la existencia de un imperio humano más allá de los confines de su propio sistema. Así que hizo una demanda. Demandó que el oficial de más alto rango de los invasores hablase con él, y Garviel Loken decidió honrar esta demanda y pidió la presencia del Señor de la Guerra en la superficie. Tras hacer la petición, Loken se dio cuenta de que la luz en la parte alta del trono no se reflejaba de manera natural. Se dio cuenta de que el hombre en el trono no era el verdadero emperador y que posiblemente a su primarca, el Señor de la Guerra Horus, le esperaba una trampa. Rápidamente asesinó al viejo con su Volter, y el emperador real, dentro de su campo de camuflaje, activó un dispositivo en el trono dorado que envió una onda gravimétrica tan fuerte que todos los marines espaciales en la sala fueron azotados fuertemente contra el suelo, muchos de ellos rompiéndose los huesos. Pero antes de que ocurriera otra cosa, una luz cegadora y truenos de teletransportación se escucharon en la sala. El Señor de la Guerra había llegado. Su armadura de poder fácilmente resistía la onda gravimétrica que tenía completamente incapacitados a los marines espaciales.
Al teletransportarse tan cerca del trono dorado, las fuerzas de la teletransportación desactivaron el campo de camuflaje del verdadero emperador y Horus lo mató al instante, de un solo disparo. Desde el suelo, Garbien Loken vio la maravillosa y hermosa figura del Señor de la Guerra, el cual dijo en ese momento: «Así haré a todos los tiranos y embaucadores». Tras la victoria, era el turno de los rememoradores de ir a la superficie y documentar los hechos. A esas alturas, los marines espaciales ya tenían una reputación de precisión quirúrgica y alta efectividad. Sin embargo, lo que vieron los rememoradores en la superficie los dejó atónitos. La gran mayoría de los edificios habían sido destruidos o quemados, cuerpos brutalmente mutilados yacían en las calles a donde fuera que alcanzaba la vista. La ciudad había sido completamente devastada. En venganza por la muerte del capitán Sejanus, los lobos lunares no tomaron ningún prisionero. Asesinaron y destruyeron a los defensores sin la más mínima misericordia. La muerte de Sejanus fue de especial importancia para los lobos lunares, ya que este era miembro de una organización secreta dentro de la legión llamada el Mournival. Y ya que había sido asesinado, debían conseguir un reemplazo. Garbien Loken había sido el más destacado en la batalla reciente, debido a que fue el primero en llegar a la sala del trono, así que fue convocado a una reunión secreta donde conocería a los demás miembros y sería integrado al Mournival. Los demás miembros eran Ezequiel Abaddon, capitán de la primera compañía de lobos lunares y segundo al mando de la legión después de Horus, Horus Aximand, también conocido como el Pequeño Horus, y Tarek Torgadon, capitán de la segunda compañía. Ahora que era miembro del Mournival después de sus juramentos, Loken también se hizo parte del consejo personal del Señor de la Guerra. Con esta nueva posición no podía arriesgar su vida liderando la campaña desde el frente, por lo que tuvo que elegir a un sucesor, y eligió a su amigo Nero Vaipus, saltándose la cadena de mando que determinaba que Javier Duval debía ser su sucesor. En la superficie solamente quedaba un foco de resistencia, una fortaleza en un sector montañoso. Lo escarpado del terreno y las condiciones climáticas hacían muy difíciles de alcanzarla. El ejército imperial ya se estaba demorando demasiadas semanas y había gastado demasiados recursos en tomarlo, por lo que solicitaron intervención de Astartes. Se decidió que Garbien Loken y su 10ª compañía fuesen a acabar con la resistencia, así que las lanzaderas Astartes partieron. Pero de camino interceptaron extrañas comunicaciones por Vox, y se pensó que era obra de los rebeldes que buscaban saturar las comunicaciones, transmitiendo un mensaje en una voz susurrante que decía: «Samus, ese es el único nombre que escucharás. Samus significa el fin y la muerte. Samus, yo soy Samus. Samus está por todas partes. Samus es el hombre a tu lado. Samus te roerá los huesos. Cuídate. Samus está aquí». La primera conclusión era que esto no era más que propaganda enemiga, así que lo ignoraron y continuaron con la misión. La batalla fue una masacre. Los marines espaciales lograron aniquilar a la resistencia sin sufrir una sola baja. Cuando terminaron, Garbien Loken ordenó que su compañía se reagrupara. Sin embargo, uno de sus escuadrones no llegó. Tampoco respondían a los intentos de comunicación a través de Vox, por lo que se ordenó su búsqueda, y cuando los encontraron, se encontraron con una escena aterradora. El sargento Javier Duval, quien se suponía que debía ser el sucesor de Garbien Loken en lugar de Nero, había asesinado a todos los hermanos marines espaciales de su escuadrón. Loken ordenó que se le arrestase, sin embargo Duval había cambiado. Tenía una fuerza desproporcionada, quitándose de encima a los astartes que intentaron someterlo y matando a varios de ellos mientras gritaba: «¡Cuidado! ¡Samus está aquí!». Loken decidió personalmente hacerse cargo de Duval y pelearon. Fue una pelea salvaje, pero finalmente Loken logró eliminar a Duval. Enviaron los cuerpos de los astartes caídos de vuelta al espíritu vengativo para ser examinados. El espíritu vengativo era la nave insignia de los lobos lunares. Allí, tras este incidente, Garbien Loken se reúne con Kirill Sinderman, un iterador anciano con quien tenía una amistad de años. El reporte oficial era que no habían habido bajas en el operativo en las montañas, por lo que al ver los cadáveres de tantos astartes muertos, ciertamente dejó a Sinderman muy sorprendido.
Loken dejó bastante claro que ese debía ser el registro oficial de los hechos y que la información sobre los astartes muertos no debía ser registrada. Si se llegaba a correr la voz de un enfrentamiento entre astartes, sería devastador para la moral y podría traer graves consecuencias. Sin embargo, lo que había sucedido seguía siendo un misterio. De acuerdo a la verdad imperial, no existían dioses ni espíritus, por lo que la posesión demoníaca no era una posibilidad. Se le ordenó a Sinderman inventar una historia para justificar las bajas, y se acordó que se hablaría sobre un accidente de aterrizaje de una lanzadera. Sinderman sugirió a Loken que la causa más probable era una enfermedad, un virus capaz de afectar la fisionomía transhumana de los astartes que los hace casi invulnerables a toda enfermedad y que logró causar un comportamiento errático y violento en Yuval, y ambos, Loken y Sinderman, concluyeron que era la explicación más lógica del incidente. En ese momento, el cadáver de Yuval se sacudió, abrió los ojos y nuevamente comenzó a gritar y a advertir sobre Samus. Ambos quedaron congelados ante la confusión de lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiesen reaccionar, Yuval cargó contra ellos, embistiendo a Loken y agarrando a Kirill Sinderman, levantándolo del suelo. Los gritos de Yuval habían alertado a Nero Vaipus, quien entró inmediatamente y comenzó a disparar su Volter al marín espacial semi-muerto. Yuval lanzó a Sinderman como un proyectil hacia Nero, quien tuvo los reflejos de atrapar al iterador anciano antes de que fuese reventado contra una pared. Esto permitió que Yuval escapara de la habitación. En el transcurso de su escape, Yuval se encontró con un grupo de rememoradores. Los asesinó de manera brutal, desmembrándolos, esparciendo sus intestinos. A uno de ellos lo asesinó abriendo la boca de manera antinatural y arrancándole la cabeza de un mordisco. Antes de que pudiese matar al último, Nero y Loken lo alcanzaron y lo reventaron a tiros. 19 disparos de Volter en automático se necesitaron para derribar a la criatura. Como ya había muerto una vez y vuelto a levantarse, como medida de precaución utilizaron un flamer de Prometheum para desintegrar los restos. Tras este macabro incidente, el primarca de los lobos lunares, Horus Lupercal, llamó a Loken para revelarle la verdad de lo sucedido. A pesar de ser nuevo, Loken era miembro del Mournival y se le diría toda la verdad. Yuval había sido poseído por una entidad disforme. Esto sacudió a Loken, ya que según la verdad imperial los demonios no existían. Decir que Yuval había sido poseído iba en directo desafío de la verdad imperial. Horus le aclaró que ese tal Samus era una insignificante e incomprendida entidad de la disformidad, y que la palabra demonio era simplemente un término no científico para referirse a las especies sinos que habitaban la disformidad, que si bien no tienen manifestación física, no son diferentes a los Eldar o a los orcos. Horus sospechaba que tras el gran triunfo en Ulanor, el emperador le había confiado la gran cruzada y a los demás primarcas a Horus para que él, el emperador, pudiese dedicar su tiempo y sus esfuerzos a estudiar y comprender los misterios de la disformidad. Le aseguró a Loken que si bien la disformidad es de una naturaleza distinta, no se trata de hechicería, y que eventualmente el emperador encontraría una forma de conquistar la disformidad tal como ahora conquistaba las estrellas. Una forma de ver las cosas increíblemente manipulada, pero técnicamente acorde a la verdad imperial, lo cual logró convencer a Loken por el momento. Sin embargo, el primarca omitió mucha información. Su confianza en el emperador había empezado a resquebrajarse. Dudaba de la verdad imperial, y estas dudas le habían llevado a buscar consejo más allá del Mournival. Uno de estos consejeros era el verdadero protagonista de toda la saga. Su nombre era Erebus, el primer capellán de la Legión de los Portadores de la Palabra. Los Portadores de la Palabra y su primarca Lorgar Aureliano tenían una inclinación hacia lo religioso. Esto atentaba abiertamente contra la verdad imperial. Sin embargo, no se conformaron solamente con investigación y conocimiento. Cometieron el peor pecado de todos. Se atrevieron a adorar al emperador como a un dios. En respuesta, el emperador de la humanidad envió al primarca de la Legión número 13, los Ultramarines, llamado Robute Guilliman, a castigar a Lorgar Aureliano. Los Ultramarines bombardearon Monarquia, la capital de los Portadores de la Palabra, y destruyeron todos sus sitios de adoración. Tras esta brutal humillación, los Portadores de la Palabra buscaron otras deidades en las cuales apoyarse.
En esta búsqueda, los portadores de la palabra encontraron mayor conocimiento y entendimiento de la disformidad y de sus entidades demoníacas. Y como el señor de la guerra, Horus, estaba interesado en estos asuntos, el primer capellán, Erebus, fue enviado personalmente a acompañar a la flota expedicionaria número 63. En este tiempo comenzaron a hacerse populares las logias de Astartes, que consistían en reuniones de carácter social entre marines espaciales, muchas veces interlegionarias, en las cuales los individuos podían conversar sin los protocolos de la jerarquía en un plano de igualdad, desde el legionario de más bajo rango hasta un capitán. Loken se oponía a estas prácticas. Para él solamente llevaban a más secretismo y divisiones en la legión. El emblema de una logia fue encontrado en los restos de Yuval, lo cual llevó a Loken a preguntarse hasta qué punto las logias se habían consolidado dentro de los lobos lunares. Él mismo asistió a una logia donde su amigo y hermano Nero atendía, y experimentó de primera mano los efectos positivos de la camaradería y hermandad que estas conversaciones sin filtros tenían entre los Astartes, por lo que decidió ver con la mente más abierta a este tipo de reuniones. De pronto, una señal de auxilio fue recibida por la flota expedicionaria. Una señal enviada por los Ángeles Sangrientos, quienes habían encontrado feroz resistencia en un planeta llamado Matanza, en el cual había una raza alienígena llamada los Megaarácnidos. Estos megaarácnidos eran criaturas insectoides con caparazones lo suficientemente resistentes como para aguantar el fuego de Volter, y tenían apéndices lo suficientemente fuertes y afilados como para partir la ceramita de los Astartes. En Matanza, muchas compañías de ángeles sangrientos habían desaparecido. Quienes acudieron a ayudarlos fueron los hijos del emperador y los lobos lunares. Los hijos del emperador fueron los primeros en llegar, tuvieron problemas para aterrizar en el planeta y quedaron separados por las condiciones atmosféricas, y se dieron cuenta de que el planeta realmente era Matanza. Los megaarácnidos atacaban en oleadas implacables, tal como les pasó a los ángeles sangrientos. Pronto los hijos del emperador serían eliminados, de no ser por el capitán Saúl Tarvitz, de la 10ª compañía. Cuando megaarácnidos voladores empalaban Astartes en los árboles, el capitán Tarvitz ordenó talarlos, y así se dieron cuenta de que los árboles eran estructuras que controlaban el clima y las tormentas atmosféricas. Al darse cuenta de esto, comenzaron a talar más, lo cual creó una apertura en la tormenta atmosférica, a través de la cual más refuerzos pudieron llegar de manera segura a la superficie y consolidar un fuerte defensivo. Dentro de los refuerzos que llegaron se encontraba el primarca Sanguinius, de la 9ª Legión de Marines Espaciales, Los Ángeles Sangrientos, quien al llegar a la superficie y ver a tantos de su legión masacrados, lloró. Luego pidió ayuda al Señor de la Guerra para vengar a sus hijos. También se les unió la Legio Mortis del Mechanicum en una campaña brutal que duró 6 meses. 3 legiones de Astartes lograron real progreso en el planeta hasta que fueron contactados por una civilización humana muy avanzada llamada Interex, quienes les pidieron de buena manera que dejasen de matar a los megaarácnidos, y para comenzar relaciones diplomáticas los primarcas lo hicieron. Enviaron negociadores a Zenobia, el mundo capital de los Interex. Sorpresivamente, los Interex sí querían unirse al Imperio. Sin embargo, temían que el Imperio de la humanidad estuviese manchado por el caos, por lo que las negociaciones fueron muy lentas. Este retraso en las negociaciones abrió la oportunidad para que Erebus se infiltrase al Museo de Tecnología de Zenobia y se robase un poderoso artefacto alienígena llamado Anáthame, o en algunas traducciones, Anatema. Un artefacto maldito que tenía la habilidad de herir de muerte a cualquier individuo, dañándolo más allá de cualquier curación o regeneración. Dile el nombre de tu enemigo a la espada y ella desarrollará habilidades únicas para matar a su objetivo cuando haya sido golpeado. Las heridas y toxinas personalizadas infligirán daño irreparable. Al darse cuenta del artefacto robado, los Interex confirmaron sus sospechas respecto al Imperio y acusaron al Señor de la Guerra Horus de robarse la espada, y le declararon la guerra al Imperio. Las 3 legiones se olvidaron de los megaarácnidos y comenzaron una ardua y agotadora guerra de exterminio contra los Interex, borrando de la existencia a su civilización. Tras esta victoria, Sanguinius convenció a Horus de tomar el honor que el emperador le concedió y renombrar a su legión. Y esta vez Horus fue convencido. Así, la legión número 16 pasó a llamarse los Hijos de Horus. Cambiaron su armadura de blanco a verde,
y su heráldica del lobo sobre la luna creciente fue reemplazada por el ojo de Terra, simbolizando la eterna vigilancia del emperador. La heráldica del lobo sobre la luna creciente fue reemplazado por el ojo de Terra, simbolizando la eterna vigilancia del emperador. Este fue un hecho de celebración. Sin embargo, la guerra contra los Interrex fue amarga. Esta era una buena, próspera y tecnológica civilización, y el haber tenido que exterminarla por un malentendido era devastador. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para meditar en esto, ya que recibió la noticia de que el mundo de Davin se había rebelado contra el Imperio. El mundo de Davin estaba al mando del comandante Eugene Temba, amigo del primarca Horus, quien estableció una base en una de las lunas de Davin. Al principio se envió al capellán de los portadores de la palabra, Erebus, y un pequeño contingente de Astartes a sofocar la rebelión. Sin embargo, este se encontró con que sus fuerzas eran insuficientes para hacerlo y pidió refuerzos. Esta era la primera rebelión dentro del Imperio desde el comienzo de la Gran Cruzada, y definitivamente una mancha en el historial impecable del Señor de la Guerra. Erebus, en lugar de pedir ayuda a su primarca y a su propia legión, convenció a Horus de ser él quien viniese a sofocar la rebelión, diciéndole que como la legión de Horus había conquistado Davin en primer lugar, sería algo notable que él mismo vengase su deslealtad y traición. Horus estaba muy molesto por esta rebelión, especialmente de su propio amigo. Movilizó a su flota y se preparó para una invasión a gran escala contra la luna de Davin. Sin embargo, al llegar se dieron cuenta de que el panorama geográfico y atmosférico había cambiado considerablemente. Otrora, la luna de Davin era un páramo desértico sin vida natural, pero ahora era un mega pantano que cubría el satélite completo. Aunque este cambio de terreno los pilló por sorpresa e impidió el despliegue de tanques pesados, no detuvo el asalto. Recurrieron a la Legión de Titanes anexa a la Legión Expedicionaria número 63, llamada la Legio Mortis, los cuales podrían surcar el terreno sin problemas. La fuerza de ataque era masiva, sin embargo en el proceso de alunizaje, las comunicaciones Vox de las lanzaderas captaron una señal en voz demoníaca que decía: «Los caminos del hombre son errados, traerán la condena para todos. En la muerte y resurrección vivirá para siempre la humanidad». Para el horror de Garbien Loken, la voz tenía demasiada similaridad con la voz de Samus, quien corrompió a Javier Juval. Loken intentó advertirle al Señor de la Guerra, sin embargo Horus no tenía la más mínima intención de desistir del asalto. En los demás canales la voz fue desestimada como simple propaganda. Sin embargo, de todas maneras se rastreó el origen de la señal y se cambió el rumbo. La señal provenía de una antigua nave de batalla llamada la Gloria del Emperador. Los traidores la habían forzado a alunizar y la habían convertido en su base de operaciones. Los Astartes desembarcaron y cayeron en un cieno que les llegaba hasta las rodillas, y comenzaron la marcha para tomar la nave fortaleza. Y no pasó mucho tiempo hasta que se encontraron con los traidores. Eran justamente los soldados imperiales al mando de Eugene Tamba. Pero tal como la luna había cambiado, también los traidores. Los soldados se habían transformado en cadáveres como zombies y sus uniformes imperiales colgaban raídos de sus cuerpos en descomposición. Atacaron a los hijos de Horus en oleadas carentes de sentido. Algunos estaban debajo de las aguas del pantano y arrastraban a los marines espaciales hasta las profundidades. Los traidores, a pesar de su apariencia podrida, tenían una fuerza extraordinaria, y les tomó a los Astartes toda su disciplina y coordinación el quitárselos de encima. El primarca Horus iba a la vanguardia de la fuerza de Astartes, y cuando comenzaron a acercarse a la nave fortaleza, esta comenzó a ladearse, enviando oleadas de agua pantanosa mientras la nave se daba una vuelta completa sobre su propio eje. Aún más marines espaciales murieron, ya sea aplastados por la masiva estructura o arrastrados y posteriormente ahogados por las olas del pantano. Gracias a su armadura maestra de exterminador, el primarca Horus sobrevivió. Sin embargo, uno de sus pulmones fue perforado por un tubo de hierro. El primarca retiró el tubo él mismo y su fisiología de primarca selló la herida instantáneamente. Ahora se encontraba solo, las comunicaciones por Vox caídas, aunque escuchaba los ecos de los gritos de marines espaciales a través de la estructura cavernosa de la nave, así que comenzó a explorar. Pronto llegó al puente de la nave, y mientras más avanzaba, más la disformidad comenzaba a trastornar todo a su alrededor. Incluso su visión estaba nublada con visiones y alucinaciones de podredumbre.
Se sentía perturbado, temeroso. Ni siquiera al luchar contra el poderoso jefe orco en Ulanor se había sentido de ese modo. Por primera vez en su vida, Horus Lupercal sintió el miedo. Delante de él había un cadáver hinchado y podrido, vistiendo los andrajos que quedaban del uniforme imperial, cuyo nombre recitaba Eugene Temba. Era claro que había sido poseído por los poderes de la disformidad. Sin embargo, lo que Horus no sabía era que el demonio que había poseído a Eugene tenía una espada especial, la Anatema, la espada Sinos que Erebus había robado del Museo de Tecnología en Zenobia. Espada en mano se batieron en duelo, y aunque el demonio era sorpresivamente rápido, no era rival para el poder de un primarca. Queriendo apresurar las cosas, Horus lanzó un ataque que derrotó al demonio, pero al hacerlo dejó su guardia abierta, y Anatema le hizo un corte en el brazo. Al ser herido, el demonio dejó caer la espada, por lo que perdió su atadura al plano material y volvió a la disformidad. En ese instante y por un segundo, Eugene Temba volvió a sus sentidos, y con su último aliento suplicó el perdón del Señor de la Guerra y murió en los brazos del primarca. En las afueras, los titanes de la Legio Mortis fueron de poca ayuda contra las oleadas de traidores. El combate cuerpo a cuerpo ya se había llevado la vida de varios marines espaciales. Sin embargo, en el instante en que Horus derrotó al demonio al interior de la nave, los ataques se detuvieron de pronto. Tras esto, los miembros del Mournival entraron en la nave y buscaron al Señor de la Guerra. Lo encontraron en estado catatónico, sangrando aún. Cuando lo tomaron para llevarlo, colapsó y cayó inconsciente. Inmediatamente lo metieron en una lanzadera y lo llevaron a la estación médica del Espíritu Vengativo. Sin embargo, en el Espíritu Vengativo esperaban noticias de una aplastante victoria, por lo que las entradas estaban atestadas de rememoradores y personal de la nave, que querían ver a los gloriosos combatientes que aplastaron la primera rebelión interna del Imperio. El Mournival no tenía tiempo ni humor para tolerar a los humanos que les bloqueaban el camino, así que se abrieron paso a la enfermería a golpes mientras llevaban al primarca herido. Más de una docena de rememoradores murieron ese día y muchos terminaron con heridas y huesos rotos. Lamentablemente para el Mournival sus esfuerzos no dieron frutos. Los apotecarios de la Legión, a pesar de intentar todo, no podían curar la herida del Señor de la Guerra. El corte en su brazo no paraba de sangrar, y si no se encontraba una solución, el primarca pronto se desangraría. Así que Garvien Loken, Tarik Torgadon y Nero Vaipus volvieron a la superficie a buscar el arma que había herido al primarca con la esperanza de que eso les ayudase a buscar una cura. Y la encontraron, junto al cadáver de Eugene Temba. Garvien la reconoció como la espada que había desaparecido del museo en Zenobia. Solamente una persona podía haberla traído hasta Davin antes de la llegada de la flota expedicionaria del Señor de la Guerra, y ese era Erebus. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaría con matar al Señor de la Guerra? ¿Y quién más estaba involucrado en ese complot? Abaddon y Aximand, los otros miembros del Mournival, se mantuvieron en el Espíritu Vengativo, y mientras Horus moría, fueron convocados a una reunión de emergencia de la logia a la que pertenecían, por parte de Erebus. El capellán de los portadores de la palabra les dijo que la herida del Señor de la Guerra podría ser sanada en un lugar conocido como el Templo de la Serpiente, en la luna de Davin. Era claro que la medicina imperial apotecaria no lo iba a salvar, así que los métodos alternativos y arcanos de los chamanes de Davin eran su última esperanza. Desesperados por hacer lo que estuviese a su alcance para salvar a su amado primarca, hicieron caso al consejo de Erebus. Pusieron al primarca en estasis y rápidamente lo llevaron al Templo de la Serpiente en la superficie de la luna. Cuando Garvien Loken llegó, las puertas ya estaban selladas. Abaddon y Aximand montaban guardia afuera. No había ni rastro de Erebus. La ceremonia se estaba llevando a cabo en el interior, y Abaddon y Aximand no permitirían que nadie interrumpiese el ritual de sanación, por lo que Garviel se vio obligado a detenerse en su intento de perseguir a Erebus. Obviamente este ritual de sanación era un abandono total de la verdad imperial, ordenada por el emperador. Pero el emperador no estaba aquí. Él había abandonado la Gran Cruzada y se la había entregado a Horus Lupercal. Las fuerzas de la disformidad, fuesen lo que fuesen, conspiraron en su contra y prevalecieron.
Pero los hijos de Horus, específicamente los miembros del Mournival, no podían soportar la muerte de su padre genético, así que tomaron la decisión de traicionar los valores imperiales. Dentro de 8 días las puertas del templo se abrirían y sabrían si su primarca vive o no. Mientras tanto, Horus se despierta. Se encuentra completamente solo bajo un cielo azul brillante y un valle hermoso. No sabe dónde se encuentra. Obviamente no es en el espíritu vengativo o en Davin. De hecho, no se acordaba de nada tras su pelea con Eugene en Davin. Tras dar un par de vueltas alrededor, llegó a la conclusión de que había muerto por su herida en el brazo y que este lugar posiblemente era como se veía el más allá. De la nada el mundo comenzó a retorcerse. Su mente fue asaltada por toda clase de visiones. Vio las guerras que había librado durante su vida, acompañadas de visiones de podredumbre, ciudades en llamas y planetas destruidos. Visiones del pasado y el futuro de la humanidad se tallaron en su cerebro. Estas visiones incontrolables angustiaron a Horus, pero no podía detenerlas. Luego escuchó un fuerte aullido que lo sacó de sus visiones. Una gran manada de lobos había llegado y lo tenía rodeado. Al acercarse, el macho alfa habló y le preguntó su nombre. A pesar del miedo, Horus respondió a viva voz: «Horus Lupercal». Pero el lobo preguntó de nuevo y de nuevo, pero cada vez que Horus respondía, la manada de lobos se acercaba más. Horus no estaba seguro si era una alucinación o si los lobos eran reales. Sintió que lograba apreciar un parecido en la apariencia y la voz del lobo alfa con su hermano Magnus, pero eso era imposible ya que Magnus estaba de vuelta en Próspero, y se le había prohibido usar la magia debido a la prohibición de experimentación psíquica en el concilio de Nikea. Horus entró en pánico y comenzó a correr para escapar de los lobos. Los lobos lo persiguieron por lo que pareció una eternidad. El día se había convertido en noche y llegó a un cráter lleno de agua, al que se lanzó de cabeza en medio del pánico. Mientras tanto, en el templo, los chamanes de Davin realizaban el ritual para mantener a Horus atrapado en la disformidad, mientras Erebus se preparaba para llevar a cabo su plan maestro, influenciar a Horus para que traicionase al emperador. Su plan era entrar a la disformidad con Horus y tomar la apariencia del amado capitán Hasta Sejanus, de los lobos lunares, que había sido asesinado por el falso emperador. Erebus era quien mayor conocimiento tenía de la disformidad, sin embargo aún así había mucho que no conocía. No sabía cómo entrar en la misma disformidad, pero confiaba en los chamanes divinitas que servían a los dioses oscuros. Sin embargo, uno de los chamanes se acercó por la espalda sin que Erebus lo notara y por detrás le cortó la garganta. Erebus murió ahogado por su propia sangre. Este era el requisito final del ritual. Horus nuevamente se despertó en el valle verdoso en el que había despertado la primera vez, pero esta vez estaba vestido de pie a cabeza con su antigua armadura blanca de los lobos lunares. La persecución anterior lo dejó sediento, así que se acercó a la ribera de un río a beber. Allí vio a un guerrero Astartes boca abajo en el río, así que corrió a ayudarlo y lo arrastró hacia la orilla. El plan había funcionado. Erebus había entrado en la disformidad disfrazado del capitán Haster Sejanus. A pesar de que Horus ya se había percatado de que no todo lo que veía era real en este reino de pesadillas, sintió una gran alegría a ver a su antiguo camarada. Incluso si no era real, la mera apariencia de su amado capitán le trajo paz. Guiado por el falso Sejanus, juntos viajaron a través de la disformidad, donde a Horus se le concedieron visiones del futuro y del pasado que podían ser verdad o mentira. Se le mostró el comienzo y el fin de los primarcas, incluyendo su propio nacimiento. Se le dijo cómo el emperador había engañado a los dioses del caos para ganar poder para crear a sus hijos. Se le dijo las aspiraciones secretas que tenía el emperador de convertirse a él mismo en un dios. El viaje había sido cuidadosamente orquestado para explotar las inseguridades de Horus. Donde antes había confianza en la verdad imperial, ahora todo parecía mentiras. La gran traición del emperador contra la humanidad y los primarcas parecía muy obvia ahora, pero las visiones no se detuvieron allí, continuaron llenando las ambiciones de Horus, su resentimiento y su ira. Los dioses del caos le prometieron poder inconmensurable. A cambio, todo lo que debía hacer era detener al emperador para que no lograse ascender a deidad. Pero si Horus se negaba, dejarían que su cuerpo muriese y que su alma se perdiese en las pesadillas de la disformidad para siempre.
Allí fue cuando la manada de lobos regresó. El lobo alfa se transformó en Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos. Hechizos oscuros le habían impedido interferir, pero ahora los había roto. Magnus era un psíquico extremadamente poderoso y venía a alertar a su hermano, pero no tenía mucho tiempo. Cada segundo allí le costaba la vida a docenas de sirvientes psíquicos que lo ayudaban a mantener su conexión con la disformidad encendida. Lo primero que hizo fue destruir el disfraz de Erebus para que ya no se viese como Sejanus. Aunque Magnus le era leal al emperador, lo había hecho utilizando hechicería ilegal. Los dos hombres habían acudido a Horus con disfraces, Erebus como Sejanus y Magnus como un lobo. Horus ya estaba harto de los engaños, él era el señor de la guerra y no permitiría que estos dos lo influenciaran en ninguna persecución por la disformidad, así que los hizo callar. Horus Lupercal había tomado una decisión. Abaddon, Aximan y los demás hijos de Horus seguían esperando fuera del templo de la serpiente, asegurándose de que nadie interrumpiese el ritual. Alrededor del templo se había levantado un campamento de tripulantes del espíritu vengativo que esperaban noticias del señor de la guerra. Ya habían pasado 9 días desde que el templo se había sellado, así que la espera estaba por concluir. Las puertas comenzaron a abrirse con un gran ruido pétreo, y del templo salió triunfante el señor de la guerra, alzando el brazo para simbolizar que la herida había sido sanada. Aunque un primarca siempre es un espectáculo visual, Horus se veía con más vitalidad que nunca. La multitud rugió de alegría y triunfo, y cantaba Lupercal, Lupercal, Lupercal. El señor de la guerra había sobrevivido, y la legión se había salvado. Y con esto ya no había tiempo que perder. Se asignó un nuevo comandante imperial para reemplazar a Eugene Temba, y luego la flota expedicionaria partió de Davin. El ambiente en el espíritu vengativo había cambiado. Los rememoradores aún estaban resentidos por las muertes y los golpes que habían recibido cuando llevaron a Horus herido a la nave, y comenzaron a ocurrir cosas inexplicables. Muchos rememoradores comenzaron a sentirse desilusionados con la verdad imperial. El iterador Sinderman intentó decodificar los tatuajes faciales de Erebus utilizando el libro del Orgar Aureliano, y al hacerlo accidentalmente invocó un demonio menor del caos que quemó gran parte del librarium y sus archivos. Pero el demonio fue devuelto a la disformidad por el poder del emperador, canalizado por la rememoradora Euphrati Killer. Tras este incidente, la gente comenzó a creer que el emperador era un dios benevolente que cuidaba de ellos, y su fe comenzó a esparcirse. Se creó un culto secreto llamado la Lectitio Divinatus, y comenzaron a tener reuniones secretas que esporádicamente eran descubiertas y separadas violentamente por Astartes. Esta brutalidad en contra de civiles profundizó aún más la desconfianza en el señor de la guerra. Pero ahora que la campaña continuaba, la normalidad volvía a la flota. Tras lo ocurrido en Davin, la flota del Señor de la Guerra se dirigió a Sadis, a encontrarse con la flota expedicionaria número 203, liderada por Angron, primarca de los Devoradores de Mundos. Juntos habían organizado la campaña de anexión del conglomerado Keadis. Sin embargo, tras resucitar, Horus tenía otros planes, así que juntos, en lugar de ir a Keadis, fueron a un sector recientemente descubierto llamado Draconis 311. Este era un sector grande, habitado por la tecnocracia auretiana, una civilización humana avanzada y pacífica. El gobierno de esta civilización estaba centrado en su capital, Aureus. Cuando ambas flotas llegaron al sistema, Horus invitó a una delegación diplomática auretiana a su nave. Los guardias de la delegación tenían armadura de ceramita. Aunque no estaban aumentados como los astartes, sus armaduras eran similares. Esto era debido a que la humanidad, de la era dorada de la tecnología, había dejado atrás planillas de construcción estándar, o PCE, las cuales permitían la construcción rápida de tecnología y en masa y a gran escala, tecnologías que el Imperio aún no recuperaba del todo. Estas planillas eran invaluables para el Imperio y para el culto de Marte. En la reunión con la delegación se le preguntó al diplomático auretiano si conocía los PCE, y este les contó que estaban en posesión de muchas planillas de tecnología ancestral humana. En ese mismo instante, Horus le disparó al diplomático en la cabeza con su Volter y ordenó ejecutar a toda la delegación. Con la confirmación de muchas planillas de construcción estándar en el sistema, no había necesidad de negociación. Barrería con la tecnocracia auretiana y obtendría muchas planillas de construcción estándar de manera discreta.
Con este invaluable botín en sus manos, Horus le enviaría un mensaje al fabricador general de Marte, Clevor Hall, para que se uniese al Señor de la Guerra. Así comenzó la campaña de 10 meses contra la tecnocracia auretiana. Fue una batalla dura, pero al final el poder de 2 legiones de Astartes fue demasiado. Incluso Fulgrim, primarca de los hijos del emperador, venía de camino al sistema para unirse a la batalla, lo cual era perfecto. La colaboración de los 3 primarcas sería la fundación perfecta para la guerra civil que estaba por venir. El largo asedio de la capital le había dado a Horus el tiempo para decidir quién de su propia legión le seguiría en su traición contra el emperador. Horus creía que todo formaba parte de su propia voluntad y de que esta traición era una decisión lógica y racional. Pero Anatema había dejado su marca en el brazo de Horus, y la corrupción de Nurgle aumentaba su influencia en el pensamiento del primarca. Habían sido miles los eventos orquestados por los dioses oscuros que llevaron a Horus a alinearse con ellos. Angron, el Ángel Rojo, fue fácilmente convencido de unirse a los traidores. Angron ya odiaba al resto de sus hermanos primarcas y al emperador. Como un antiguo gladiador esclavo en su planeta, Angron veía al emperador como un tirano que no era distinto a sus esclavistas en Nuceria. El emperador le había traicionado a él en muchas ocasiones. Los clavos del carnicero eran implantes neurales destinados a eliminar todo rastro de miedo y potenciar al máximo la agresividad de sus guerreros. Esto provocaba dependencia y una fuerte ansia de combatir, y ataques de rabia indiscriminada en momentos no combativos. A Angron le causaban dolor y rabia y le hacían imposible percibir la realidad de forma diferente. A él nunca le importaron los ideales de la Gran Cruzada, nunca quiso ser un primarca y ya había estado al borde de la rebelión antes. Todo lo que le importaba ahora era la batalla y el derramamiento de sangre. Fulgrim, el Fénix Palatino, sería más difícil de persuadir, pero era orgulloso y siempre aspiraba a la perfección, especialmente en batalla. Estas características serían explotadas cuando su apotecario de confianza, Fabius Vail, sugirió modificaciones genéticas a la legión. Fulgrim, en su búsqueda de la perfección, fue seducido por la ambición y autorizó estas experimentaciones con fisiología Astartes. Estos experimentos, en muchos casos inspirados por razas sinos, se llevaron a cabo en los más leales guerreros de la legión, y en algunos casos fueron efectivos, haciendo a los hijos del emperador, en los que experimentaron, más letales que antes en batalla. El hecho de que la creación perfecta del emperador pudiese mejorarse fácilmente por Fabius llevó a Fulgrim a desilusionarse por la incompleta labor de su padre. Tras la victoria y genocidio de los hijos del emperador contra una especie alienígena serpentina llamada los Laer, Fulgrim se hizo con la posesión de una nueva y perfectamente forjada espada. Sin saberlo el primarca, la hoja plateada de los Laer estaba poseída por un demonio de Slanesh, el mismo dios del caos que había sido dado a luz por el hedonismo extremo de los Eldar. Eventualmente el primarca Fulgrim se dio cuenta de los efectos del artefacto y cómo alteraban hasta sus propios pensamientos, especialmente cuando llevaba la espada desenvainada. Pero su orgullo no le permitió ver el peligro en algo tan trivial. Él era, después de todo, el primarca más perfecto, destinado a crear su propio destino. Y así, la voz susurrante de la espada rápidamente comenzó a explotar las inseguridades del primarca. Tras la campaña de exterminación, Fulgrim recibió a una delegación de Eldars bajo el liderazgo del psíquico más poderoso, conocido como Eldrad Ultran. A través de su increíble clarividencia, Eldrad había visto la traición futura y se contactó con Fulgrim para advertirle de los planes de su hermano Horus. Fulgrim accedió a la reunión y los invitó a su propia nave, el orgullo del emperador. Sin embargo, el primarca se enfureció ante la sugerencia inadmisible de los Eldar sobre la deslealtad del Señor de la Guerra. No podía tolerar tan insulto y se negó a escuchar la advertencia. Tentado por la espada demoníaca, Fulgrim explotó de ira y atacó a la delegación, quienes alcanzaron a escapar de la nave de Fulgrim a través de la teletransportación. Su flota expedicionaria se unió a sus hermanos en la guerra contra la tecnocracia auretiana, y por un momento Fulgrim reconsideró las palabras del vidente Eldar. ¿Decía acaso el Sinos la verdad? ¿O era un intento depravado para causar división dentro del imperio? Tras la llegada de la flota de Fulgrim, esta estaba en perfecta posición para atacar y destruir a la flota del Señor de la Guerra.
Si la advertencia era cierta, quizás hacerlo fuese lo correcto. Con una sola orden podría haber destruido a toda la flota del Señor de la Guerra, incluyendo el espíritu vengativo. Pero la espada demoníaca aplacó sus sospechas. Fulgrim no creería que Horus traicionaría al Imperio, así que ordenó un transbordador hacia la nave de Horus para discutir personalmente con su hermano los eventos. Horus le contó a Fulgrim las terribles visiones que había visto en la disformidad y cómo su padre había traicionado a sus hijos y a la humanidad. Fulgrim siempre había aspirado a la perfección del emperador. Pero tras escuchar estas terribles verdades de su propio hermano, todas sus ambiciones se rompieron en pedazos. Tras varios días de persuasión, manipulación y la siempre tentadora voz demoníaca de la espada, Fulgrim finalmente fue convencido de unirse a Horus en su plan de derrocar al emperador. Lorgar, primarca de los portadores de la palabra, ya estaba en servicio de los dioses del caos. Después de que el emperador ordenara la destrucción de su ciudad Monarquia a manos de los ultramarines, fue Erebus quien sugirió que habría otros dioses más dignos de su adoración. Así que muchos años antes que Horus, Lorgar ya había viajado al interior del Ojo del Terror y, con la ayuda de un demonio, aprendió la verdad primordial de los poderes ruinosos. Había sido el primer primarca en caer a la corrupción del caos, y la participación de su legión en la herejía estaba garantizada. Las logias que se habían infiltrado en todas las legiones serían útiles también. Su naturaleza secreta sería una forma útil de manipulación y una plataforma perfecta para la propaganda del Señor de la Guerra. A través de estas reuniones secretas, las nuevas ideas de Horus fueron cuidadosamente dispersadas a través de las filas de Astartes, y como no se sabía el por qué el emperador había regresado a Terra y abandonado a sus legiones, muchos Astartes fueron convencidos de que la prioridad de su lealtad era hacia su propio primarca. De hecho, quedaban muy pocos Astartes que hubiesen luchado junto al emperador durante los primeros días de la Gran Cruzada. Muchos de ellos habían muerto durante los años de sangrienta conquista, así que la vieja guardia había sido reemplazada. Los tiempos estaban cambiando y muchos aceptaban los nuevos tiempos. Aquellos hermanos de batalla que no estaban de acuerdo con los cambios que estaban ocurriendo en sus alguna vez amadas legiones eventualmente dejaron de asistir a estas reuniones y quedaron segregados. Esto hizo muy fácil identificar a aquellos que nunca romperían su juramento de lealtad al emperador. Si no se les podía confiar seguir las órdenes de sus primarcas, tendrían que desaparecer. Para que la rebelión tuviese éxito se requería de obediencia incuestionable, y aquellos que no estaban alineados fueron puestos en una lista negra para eventualmente ser purgados de sus legiones. Cuando el sistema Istvan se rebeló contra el Imperio, presentó al Señor de la Guerra la oportunidad perfecta para llevar a cabo estos planes. Aplastar esta rebelión sería la excusa perfecta para que Horus pudiese continuar juntando a las legiones leales a él sin levantar sospechas. Istvan además estaba al borde del Segmentum Obscurus, lejos del alcance de Terra y del Emperador. Los oscuros planes del Señor de la Guerra permanecerían en secreto por la enorme distancia, y los dioses del caos proveerían ayuda al invocar una conveniente tormenta disforme para bloquear las comunicaciones y el viaje hacia esa región del espacio. Fue así como los hijos de Horus, hijos del emperador y devoradores de mundos, viajaron a Istvan, donde se les unió Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte. El primarca de la Legión número 14 era frío y había desarrollado una desconfianza de la naturaleza tiránica del emperador. De todos sus hermanos, solamente Horus se había ganado su respeto y su amistad. Cuando la gran traición se descubrió ante Mortarion, quedó asombrado en lo lejos que había progresado hasta ese punto. Cuando llegó la hora de elegir bando, Mortarion eligió unirse al Señor de la Guerra y entregó su legión a la causa. Con semejante fuerza bajo su mando, Horus podía permitirse enviar a Fulgrim y parte de su legión al sistema Calímedes para reforzar a Ferrus Manus, primarca de los Manos de Hierro. Se le envió para asistir contra una invasión de orcos en Selínedes IV. El Fénix Palatino, sin embargo, tenía la misión de averiguar a quién le sería leal la 10ª Legión si la guerra civil comenzaba. Los dos hermanos siempre habían sido amigos. Si alguien podía convencer a Ferrus Manus de unirse al Señor de la Guerra, ese era Fulgrim. Mientras tanto, las nuevas fuerzas del Señor de la Guerra se encontrarían con su primera batalla, en el planeta más marginal del sistema, llamado Istvan Extremis.
El planeta era una estación de observación que servía de ojos y oídos para la flota de Isstvan. Si querían tener una esperanza de atacar la capital de Isstvan III, este enlace con las defensas enemigas debía ser destruido. El comandante Eidolon de la primera compañía de Hijos del Emperador y la séptima compañía de la Guardia de la Muerte, bajo el liderazgo de Nathaniel Garro, lideraron el asalto. Los Astartes fueron cargados dentro de Thunderhawk y fueron camino a la superficie. Pronto se darían cuenta de que los isbaanitas estaban preparados. La rebelión en el sector Isfahan llevaba mucho tiempo y solamente había sido detectada recientemente, por lo que estos pudieron levantar defensas considerables durante años. Junto a un poderoso ejército, su red defensiva de origen imperial era formidable, y aunque sus soldados no tenían experiencia en combate cercano, sus armas a distancia podían herir incluso a los astartes. Pero lo más preocupante de todo era que su cultura se había vuelto fiel en la adoración de Slaanesh, y su fe fue recompensada con el don de los War Singers, vocalistas que mediante magníficas canciones podían controlar el cuerpo y la mente de sus oyentes. Usaron sus canciones para comandar a soldados isbaanitas en la batalla, y sus notas altas concentradas podían reventar el cráneo de un astartes. Estos poderes eran aterradores. En la batalla por Isstvan Extremis, los hijos del emperador sufrieron fuertes bajas, pero en su búsqueda de la perfección marcial perseveraron e incluso hicieron retroceder a los isbaanitas. Eventualmente, el comandante Eidolon, con la ayuda de Saúl Tarvitz, lograron matar a la comandante cantante enemiga. El duelo había sido muy cerrado, casi resultando en ambas muertes, pero los nuevos experimentos biológicos en las cuerdas vocales de Eidolon, implantados por el apotecario Fabius, le permitieron gritar un aullido ensordecedor que decapitó a la cantante enemiga. Con su líder asesinada, los defensores no tenían chance contra los astartes. Cuando la batalla terminó, asesinaron a todos los soldados supervivientes. Los guerreros de la Guardia de la Muerte también sufrieron muchas bajas, y durante la batalla el comandante Nathaniel Garro perdió una pierna por causa de un ataque sónico, y se encontraba tirado en el suelo junto a incontables otros cadáveres. En la campaña se hizo muy amigo de Saúl Tarvitz, quien lo encontró y se encargó de sellar la herida para que Garro sobreviviese, a quien eventualmente le implantaron una pierna biomecánica y se le permitió una vez más volver al combate. Pero mientras tanto, Mortarion le asignó el mando de la Eisenstein, una fragata imperial. Con la resistencia de Isstvan Extremis eliminada, la flota del Señor de la Guerra tenía el camino allanado hacia Isstvan III. La ciudad capital, llamada Ciudad Coral, estaba al alcance, y pronto les darían a los rebeldes un golpe devastador. La ciudad estaba construida contra un cordón montañoso al oeste, por lo que solamente podía ser atacada desde el este, donde tenía una enorme muralla y un gran sistema de trincheras que hacía muy difícil su asedio. Pero el Señor de la Guerra no atacaría con métodos convencionales. Decidió utilizar cápsulas de inserción astartes. La ciudad tenía dos puntos mayoritarios de interés donde se podían encontrar los líderes rebeldes. El primero, y más obvio, el palacio, donde caerían los hijos del emperador y los devoradores de mundos. Y la segunda ubicación era un centro religioso llamado Sirenhold, una estructura laberíntica y vertical en la ciudad que haría difícil su captura, así que esta tarea se les encomendó a los hijos de Horus. La mayoría de las fuerzas de Isstvan se encontrarían en las afueras en el sistema de trincheras. La Guardia de la Muerte tendría el deber de mantener a estas fuerzas en combate y distraídas mientras los demás aseguraban sus objetivos. Con los tres principales objetivos asegurados, los objetivos menores fueron asignados entre las compañías sobrantes de cada legión. Aunque el plan de batalla tenía sentido táctico, era extraño que las compañías asignadas a este ataque tras líneas enemigas no eran las acostumbradas a este tipo de maniobras. En circunstancias normales, el honor de atacar una capital enemiga caería sobre la primera compañía, o incluso sobre los mismos primarcas, pero esta vez las tropas habían sido seleccionadas al azar. Sorpresivamente, guerreros como Abaddon, Aximan, Eidolon y Karn de los Devoradores de Mundos, que usualmente eran los que lideraban estas maniobras, se quedarían en las naves en órbita, sin ninguna razón aparente. Saúl Tarvitz había quedado perplejo ante los nuevos poderes de Eidolon. Nunca había visto a un Astartes hacer semejante ataque en batalla antes, así que solicitó una audiencia con su Lord Comandante por una explicación de cómo eso era posible. Eidolon le comentó que el biomejoramiento transhumano había sido autorizado por el mismo primarca.
Como gratitud por asistirlo en matar a la comandante cantante Isvaanita, le ofreció a Tarvitz las mejoras de Fabius. Pero preocupado por las implicaciones herejes de estos experimentos, Saúl Tarvitz se negó. Decepcionado ante su negativa, Eidolon decidió asignar a Tarvitz a la fuerza de ataque que estaba por ocurrir en Isstvan III. Tarvitz estaba muy contento con la oportunidad de pelear junto a sus amigos Loken y Torgadon de los hijos de Horus, pero cuando se dio cuenta de la inusual lista de compañías, comenzó a sospechar de los motivos de Eidolon. Sin notificar al comandante, Saúl Tarvitz tuvo una reunión con Rilanor, un dreadnought venerable que servía como anciano de los ritos para su legión. Rilanor sirvió en la Gran Cruzada desde el inicio y tenía mucha autoridad en las filas. Tarvitz pidió que se le concediera el honor de reemplazar al capitán Adovokar, asesinado en la batalla de Isstvan Extremis, portaestandarte de la compañía del comandante Eidolon. Si se le concedía este nuevo rol, podía salvarse del asalto por cápsulas de Isstvan III y podría investigar lo que estaba sucediendo. Al principio, Rilanor sospechaba de sus motivos, pero eventualmente accedió a su propuesta y le concedió el reemplazo. El anciano Dreadnought no veía batalla en mucho tiempo, así que decidió ir a la superficie y liderar a las tropas en glorioso combate. Y así, con la flota del Señor de la Guerra en órbita, sobre Isstvan III, el asalto con cápsulas de inserción comenzó. Marines espaciales de 4 legiones, hijos del emperador, hijos de Horus, devoradores de mundos y guardia de la muerte, comenzaron el ataque, el cual al principio salió según lo planeado. Aunque las comunicaciones con la órbita comenzaron a fallar, algunas cápsulas de inserción se desviaron de trayectoria gracias a la complejidad de la ciudad, pero gracias al liderazgo de Loken y Tarek Torgadon, los hijos de Horus lograron llegar al objetivo. La población religiosa de la ciudad se levantó en furia junto a sus cantantes, pero las hordas de civiles fueron masacrados por los devoradores de mundos. La Guardia de la Muerte estaba ocupada limpiando los sistemas de trincheras. Tenían el apoyo de un titán de clase Imperator llamado Dies Irae, que estaba causando el pánico fuera de la ciudad, mientras los hijos del emperador ya se habían infiltrado en el palacio, y pronto Lucius de la 13ª compañía, uno de los mejores espadachines de los hijos del emperador, ya había matado al gobernador rebelde de Isstvan III. Con su líder muerto, la ciudad caería en la carnicería, pero lo que los astartes asignados a Isstvan III no sabían era que habían sido enviados a sus propias muertes. Lo que parecían ser compañías y astartes seleccionados al azar eran de hecho una selección cuidadosa de miembros de las legiones en los cuales los primarcas no podían confiar para la siguiente guerra contra el emperador. En la órbita, el Señor de la Guerra preparaba su flota para un golpe devastador, un bombardeo diseñado para obliterar a todos en el planeta, Isstvaanitas y astartes por igual. Para prevenir cualquier llamada de auxilio de las tropas en la superficie, todas las comunicaciones fueron cortadas. Cuando las naves maniobraron hasta la órbita para descargar su letal munición, Saúl Tarvitz, que inspeccionaba los muelles de torpedos, descubrió la terrible trama. Los cañones contenían torpedos con bombas víricas, cada una lista para desatar el virus devorador de vida, uno que eliminaba todo rastro de biomasa de un planeta en cuestión de horas. Incluso un Astartes en su armadura de poder no podría sobrevivir. Solamente el Señor de la Guerra tenía autoridad para desatar tan terribles armas. Horrorizado, Tarvitz corrió al muelle de embarcación, donde robó una Thunderhawk para advertir a sus hermanos en Isstvan III. La Thunderhawk sin autorización fue descubierta. Cuando negó las órdenes de devolverse a la nave, varios cazas fueron enviados a derribarla. El capitán Tarvitz no era un piloto, por lo que sus habilidades eran insuficientes para sobrevivir. Además, una cañonera no era igual de veloz que los cazas, así que a pesar de sus esfuerzos, eventualmente sería derribado. La cañonera pasó a través de la zona de enfrentamiento de Leinstein. La inesperada persecución llamó la atención de la fragata, que se comunicó con la cañonera para aclarar la situación. Para su increíble suerte, Saúl Tarvitz se había contactado directamente con su honorable hermano de batalla, Nathaniel Garro, quien estaba al mando de la fragata. Tarvitz explicó que Horus había traicionado a las legiones y planeaba usar una bomba vírica en el planeta, pero sin tiempo para explicarlo todo, Garro tendría que confiar en Tarvitz. El capitán de la Guardia de la Muerte tenía dos opciones: o romper sus juramentos de amistad con Tarvitz y dejarlo ser explotado en el vacío por los cazas, o desafiar al Señor de la Guerra. Varios misiles salieron de Leinstein y conectaron contra los cazas. Tarvitz estaba a salvo, y las explosiones enmascararon el hecho de que había dejado escapar a Tarvitz a la superficie.
Pronto el resto de su legión se enteraría de lo que hizo, así que Garro se preparó para escapar hacia Terra para informar de la traición de Horus. Mientras tanto, Saul Tarvitz estrelló la Thunderhawk en el Palacio Imperial e inmediatamente comenzó a comunicarse con los hijos del emperador en la superficie y a advertirles del inminente bombardeo. El capitán Lucius, ambicioso y leal a su primarca, no podía creer que Fulgrim lo hubiese enviado a la superficie a ser asesinado, pero había sido por su amistad con Saul Tarvitz era su amistad con Saul Tarvitz la que había hecho que Eidolon lo pusiera en la lista para ser enviado en la superficie. Rápidamente le advirtieron a los devoradores de mundos que acababan de masacrar a la multitud de civiles en la plaza, y ahora volvieron para buscar refugio en el Palacio Imperial. Las unidades de hijos del emperador y guardia de la muerte fueron contactadas y avisadas para que buscasen refugio. En el cielo ya se veían las primeras luces del bombardeo orbital, y tan rápido como pudieron, Loken y Torgadon lideraron a sus tropas hacia lo profundo del templo de Sirenhold, donde tenían chance de sobrevivir. La mayoría de la Guardia de la Muerte se encontraba a campo abierto a las afueras de la ciudad. El único refugio que conseguirían eran pequeños búnkeres y excavaciones propias en las trincheras. El titán Imperator Dies Irae ya había recibido órdenes de sellarse completamente, cerrar toda ventilación y apagarse en preparación del inminente bombardeo. Desde el puente de mando del titán se podían ver los marines espaciales de la Guardia de la Muerte desesperadamente corriendo a por cobertura. Los istvanitas claramente no recibieron el mensaje. Envalentonados por la aparente retirada de los astartes y el aparentemente desactivado titán, salieron de sus escondites y lanzaron un gran ataque a los invasores. Es en ese momento que las bombas víricas explotaron en lo alto de Ciudad Coral. Las tremendas explosiones esparcieron su carga por toda la atmósfera, diseñado para matar a cualquier cosa viviente en la superficie de un planeta. La cepa del virus era el asesino más confiable en el arsenal del Señor de la Guerra. Las bombas explotaron en diferentes altitudes y ubicaciones del planeta. Se expandió por el mundo sobre cualquier posible forma de biomasa que encontró. En momentos la ciudad coral fue tragada, y cualquiera que estuviese afuera estaba a punto de morir en la forma más horripilante imaginable. El virus penetraba armaduras y se abrió paso hasta la piel, entraba en su sistema sanguíneo y comenzaba a comérselos desde adentro. Mientras sus huesos y músculos se desintegraban, los guerreros caían de rodillas. Incluso astartes gritaban en agonía mientras el virus rompía los enlaces celulares de su carne a nivel molecular. Sus muchas víctimas sufrieron un horror inimaginable, mientras se disolvían literalmente en una sopa de carne rancia en apenas minutos, dejando solamente restos de armadura podrida. Miles de astartes y miles de millones de civiles en todo Itzvan III sufrieron el mismo y horripilante destino. De todas las tropas en las afueras, solamente el venerable Rillanor en su armadura de Dreadnought sellado pudo evadir el enjambre de muerte, y vio a las tropas que él mismo había liderado en la batalla descomponerse frente a sus propios ojos, y juró personal venganza contra el primarca que había traicionado a su amada legión. Mientras tanto, los rememoradores en el espíritu vengativo fueron convocados por el Señor de la Guerra para que fuesen testigos de la batalla de Itzvan. Muchas veces los rememoradores habían solicitado ver la realidad de la guerra para inmortalizarla de manera precisa. Ahora Horus le concedió a estos molestos rememoradores los deseos de ver la guerra como era realmente. Los encerró en una recámara de la nave y en grandes pantallas reprodujo las escenas que se llevaban a cabo en Itzvan III. Habiendo hecho muy claro su punto, el Señor de la Guerra ordenó a sus astartes abrir fuego contra los rememoradores. Euphrati Killer, Kirill Sinderman y Mersadi Oliton lograron escapar de la masacre gracias a la ayuda de astartes leales dentro del espíritu vengativo. Un marín espacial antiguo que había alcanzado a luchar junto al emperador escoltó a los rememoradores sobrevivientes a una cañonera Thunderhawk y juntos escaparon del espíritu vengativo. La ahora Santa Imperial Euphrati Killer había visto visiones de Nathaniel Garro y su oposición al Señor de la Guerra, así que los rememoradores y el antiguo Astartes huyeron hacia Eisenstein para unirse a los que huirían. En la superficie de Itzvan III el virus se había extinguido sin más materia orgánica que consumir, pero las cosas no se habían terminado. Tras el bombardeo vírico, la atmósfera estaría cargada de gases por la descomposición de incontables organismos vivos. La ira de Horus no se había aplacado aún, y con una batería de lanza térmica del espíritu vengativo envolvió al planeta entero en llamas.
Incluso el poderoso Dies Irae encontró difícil sobrevivir. A pesar de sus preparaciones, la tormenta de fuego engulló a todo el planeta, las espiras de la ciudad coral se habían derretido y toda la superficie se había convertido en ruinas sin vida. Nada podría haber sobrevivido al apocalipsis que acababa de ocurrir en Itzvan III. Pero gracias a la heroica advertencia de Saúl Tarvitz, varios cientos de marines espaciales ahora salían de sus escondites. Su mera existencia era un abierto desafío contra la traición del Señor de la Guerra. Garbien Loken y Tarek Torgadon no serían más hijos de Horus, sino que volverían a ser lobos lunares. Para la sorpresa de todos, incluso algunos escuadrones de la Guardia de la Muerte lograron sobrevivir. Se habían enterrado como ratas en la tierra y resistieron la tormenta. Ahora los sobrevivientes se reunieron en el palacio de Itzvan III, los últimos leales entre las legiones traidoras. Esto llenó de ira al primarca Angron y organizó un ataque en contra de los leales. Sin la autorización de Horus, sus cañoneras estaban listas para viajar a la superficie. El airado primarca no dejaría que nadie se interpusiera entre él y la masacre. Pero la impaciencia de Angron no estaba dentro de los planes de Horus. Él había planeado destruir la ciudad coral con un bombardeo final, pero con su hermano peleando en la superficie no tenía más opciones. De todas maneras, el Señor de la Guerra siempre encontraba la forma de sacar algo bueno de las situaciones. La pelea de hermano contra hermano era la mejor manera de cimentar la lealtad de sus astartes y probar que estaban dispuestos a todo en la guerra civil, y esto también encendería su odio contra los leales. Y después de todo, ¿cuánto tiempo esperaba este pequeño grupo de supervivientes resistir? Así que por primera vez desde que la Gran Cruzada empezó en Terra hace muchos años, los Astartes pelearían contra Astartes a matar. Las fuerzas traidoras lideradas por Eidolon introdujeron varios tanques contra los escondites leales en Itzvan III. Incluso Mortarion se unió al Titán Imperator mientras acababa con los supervivientes de la Guardia de la Muerte. Pero los defensores probaron ser más organizados de lo que los traidores esperaban. Durante semanas cada ataque era repelido de manera humillante. Bajo el mando de Saúl Tarvitz, las 4 legiones resistieron como una. Se atrincheraron en las profundidades del palacio y, a pesar de los esfuerzos por romperlos, cada ataque le costaba a los traidores numerosas bajas por poco avance. Mientras tanto, Fulgrim había regresado con malas noticias. Perrus Manus no se uniría a los traidores, la diplomacia había terminado en derramamiento de sangre y las fuerzas de Fulgrim dejaron severamente debilitada a la flota de los Manos de Hierro en un ataque sorpresa. Pero Fulgrim no tuvo estómago para destruir a su hermano por completo. Esto significó un retraso en los planes del Señor de la Guerra. Sin los Manos de Hierro, los traidores no tenían los números para enfrentarse a las legiones leales que pronto vendrían a por ellos. Fulgrim debió haber matado a Ferrus Manus. Dejarlo vivir fue un grave error que les saldría caro. Afortunadamente, la traición aún era un secreto para el resto del imperio. Los puños imperiales hace poco habían vuelto a Terra por órdenes del emperador. Los lobos espaciales habían sido enviados a arrestar a Magnus por su insistente uso de hechicería ilegal, ya que había intentado usar la disformidad para advertirle al emperador de la traición de Horus. Esto perturbó el proyecto de la telaraña del emperador. Otras legiones leales recibieron cuidadosas órdenes que las alejaron lo más posible entre sí, de modo tal que no podrían unirse. Los ultramarines, ángeles sangrientos, cicatrices blancas y ángeles oscuros fueron enviados todos en campañas distantes a los límites del imperio para que no pudiesen reaccionar con rapidez. Los salamandras y guardia del cuervo eran legiones pequeñas con las que podían enfrentarse. Las lealtades de las demás legiones quedaban en interrogante, pero el Señor de la Guerra estaba seguro de poder convencerlas. En Itzvan III, los leales seguían resistiendo. Cada momento de resistencia era un momento en que las noticias de la traición podían llegar a Terra. Si morían en Itzvan III, estaban decididos a llevarse con ellos a tantos traidores como pudiesen. Afortunadamente para los traidores, Lucius de los hijos del emperador se estaba cansando de estar a la sombra de Saúl Tarvitz. Al principio Lucius estaba encantado con el desafío marcial en el que se encontraba. Había retado a muchos traidores a duelo y los había ganado todos. Sin embargo, había poca gloria que ganar en las ruinas de esa miserable ciudad y comenzaba a resentirse, ya que su amistad con Tarvitz lo había puesto en esa situación en primer lugar. Así que en secreto se reunió con Eidolon, y este le prometió que si traicionaba a los leales tendría su puesto de vuelta en la legión. Así, con la ayuda de Lucius, los hijos del emperador comenzaron a hacer avances en el flanco de los leales.
Mientras tanto, el arrogante Lucius retó a duelo a Tarvitz. La habilidad de Lucius era tremenda, y era claro que Tarvitz no podía ganarle, pero era todo una trampa y Lucius apenas consiguió escapar con vida. Con el flanco destruido, las fuerzas leales no resistirían mucho. Loken y Torgadon recibieron noticias de que el Mournival había llegado a la superficie. Si podían matar a Abaddon y a Aximan, esto sería un duro golpe contra el círculo íntimo de Horus, por lo que tomaron la decisión de abandonar al resto de los defensores y se batieron en duelo contra el Mournival, en combate mano a mano. Torgadon peleó contra Aximan y Loken peleó contra Abaddon, que tenía una armadura de exterminador. Pero la pelea no salió bien para los leales. Aximan se las arregló para decapitar a Torgadon. Enrabiado por la muerte de su hermano, Loken comenzó a luchar con gran fuerza, manteniéndose a la par de Abaddon, pero la armadura de exterminador terminó siendo demasiado poderosa y Loken fue derrotado por un feroz puñetazo que le destrozó el pecho. Abaddon agarró la espada que Aximan había usado para matar a Taric y estaba a punto de matar a Garbiel Loken de manera similar. Pero antes del golpe final, el titán Imperator marchó sobre las mismas ruinas en las que estaban luchando, y el edificio se colapsó sobre ellos. Solamente gracias a la armadura de exterminador, Abaddon y Aximan lograron salir con vida. Su trabajo estaba hecho. Mataron a Taric y a Garbiel, y reportaron su victoria al Señor de la Guerra. El resto de los defensores comenzaron a caer ahora que los tanques comenzaron a llegar al ataque. El titán Imperator bombardeó lo que quedaba del palacio. Los restos, el humo y el vapor hacían difícil ver quién era leal y quién traidor, y ambos lados sufrieron graves bajas en una batalla simplemente salvaje. Horus ya tuvo demasiado. La batalla se había tornado caótica y estas bajas no tenían sentido. Había tolerado la estúpida ira de Angron y los fallos de Eidolon demasiado tiempo, y necesitaba a sus guerreros para las batallas que estaban por venir. Utilizó toda su autoridad de señor de la guerra para ordenar la retirada del planeta, y aunque estaba furioso, Angron, humillado, obedeció. Si alguien leal quedaba en Itzvan III, Horus lo eliminaría con un bombardeo final, así que ordenó a toda la flota realizar un bombardeo masivo sobre Ciudad Coral. Un último epitafio que no dejaría dudas sobre quién había ganado. Mientras Saúl Tarvitz y los últimos de sus hermanos miraban hacia el cielo, supieron que su final había llegado. Supieron que habían permanecido leales al emperador hasta el final en Itzvan III. Una terrible atrocidad había ocurrido. 4 legiones de Astartes habían traicionado sus juramentos y se habían vuelto contra sus hermanos. El primer paso para derrocar al emperador había concluido. Las legiones traidoras habían sido purgadas de sus elementos leales. Sin embargo, una fragata bajo el mando de Nathaniel Garro, un marín espacial leal de la Guardia de la Muerte, junto con 3 rememoradores supervivientes de la masacre en el espíritu vengativo, lograron escapar de la flota del Señor de la Guerra y se dirigieron a Terra para dar aviso de la traición del Señor de la Guerra. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Fue un proyecto titánico para el cual tomé inspiración de muchas fuentes, en especial del canal Janovich, el cual se retiró de Warhammer debido a las malas prácticas de Games Workshop. Si les gusta mi contenido y mis narraciones, pueden apoyarme en Patreon, donde encontrarán novelas enteras de Warhammer 40.000 traducidas y narradas por mí. Si se unen hoy en el tier Marine Espacial, tendrán inmediatamente acceso a las 4 primeras novelas del Comisario Kane completas y a las 2 primeras novelas completas de Amanecer de Fuego. Son muchísimas horas de contenido exclusivo, además de capítulos nuevos de la 5ª novela del Comisario Kane todas las semanas. El link a mi Patreon estará en la descripción. Muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.